Buenos días, Ágape. Buenos días, hermanos en Cristo. Qué felicidad tenemos hoy celebrando nuestro cuarto aniversario. Y hoy Dios nos da un mensaje celebratorio. Ustedes saben que estábamos en las cartas de la cárcel. Hace unas semanas comenzamos con Filemón, luego continuamos con Efesios. Y la semana pasada, ¿verdad? Estábamos sorprendidos de que el apóstol Pablo nos escribió una carta. Estábamos sorprendidos. Más sorprendidos van a estar hoy cuando se den cuenta que Cristo mismo les manda un mensaje. Y fíjese de que andaba investigando, porque ustedes saben que los viernes estamos hablando acerca de los nombres de Dios, porque la verdad estábamos estudiando el Padre Nuestro, y como lo que se le llama el Padre Nuestro, pero nosotros le llamamos la oración modelo. Pero comienza con Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y entonces ahí nos detuvimos y comenzamos a hablar de los nombres de Dios, y ha sido de mucha bendición conocer los diferentes nombres de Dios. Y fíjese que me pareció algo bien interesante, porque me topé con Isaías 9:6 mientras seguía buscando los nombres de Dios. Y fíjese que Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ese título que está ahí, Dios fuerte, es el Gibor. Y fíjese qué interesante, que yo no lo había encontrado en ninguna parte entre los nombres de Dios. Lo busqué de diferentes maneras. Vean, no los voy a aburrir con todo el detalle, pero de diferentes maneras busqué el nombre y no se encuentra. Porque es un nombre mesiánico, es usado exclusivamente para Jesucristo. Y me dio curiosidad, y entonces comencé a ver los nombres y títulos de Jesús. Y son muchos, al igual que todos los títulos que se le dan a Dios, hay muchos títulos que son utilizados para Jesucristo. Y ahí fue que vine a aterrizar Apocalipsis 2. Y ahí hay varios títulos de Jesús, bien interesantes. Pero en medio de eso, me di cuenta que era un mensaje a las 7 iglesias. Y que la primera era el mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, cuya carta nosotros estamos leyendo de parte de Pablo. Y entonces me pareció interesante comenzar a investigar eso. Y el mensaje de este domingo lo cambié. Porque ahora el mensaje de este domingo es el del otro domingo, ¿verdad? Y me di cuenta que este era un mensaje celebratorio, que esto era algo que el Señor me había mostrado bien especial para este día. Y fíjate que cuando vemos estos mensajes a las 7 iglesias ahí en Apocalipsis 2, hay diferentes teorías acerca de quiénes son esas 7 iglesias. Pero como estamos estudiando la carta de Pablo a Éfeso, ¿verdad? Y el primer mensaje de Jesús es precisamente esa iglesia. Y por muchas cosas que yo me di cuenta ahí, me di cuenta que la cosa era para nosotros. Entonces les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar de nuevo y vamos a leer Apocalipsis 2 del 1 al 7. Hoy vamos a leer poquito, ¿verdad? Los tengo acostumbrados a leer capítulos enteros, así que vamos a leer poquito. Vamos a leer juntos, pero es poco. Padre Todopoderoso, gracias por tu palabra. Bendito sea, Señor, por este legado. Señor, gracias porque aprendemos mucho, mucho de tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos nutre, ella nos ayuda a crecer. Padre, irriga todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, llegando hasta el alma, Señor, la cual es fortalecida para conocerte mejor y para amarte más. Bendito seas por tu palabra. Es en Cristo Jesús que te doy gracias. Amén. Busquen ahí entonces Apocalipsis 2, versículos del 1 al 7. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de luz. Yo conozco sus obras, Trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos,
y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es la palabra del Señor para nosotros. Hoy tomen asiento. Fíjese qué interesante, que dice que escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel podría ser, cuando estábamos viendo Daniel, nosotros vimos eso de que hay ángeles sobre áreas geográficas, ¿verdad? Eso quedó evidente ahí. A veces cuando se habla de ángel también se habla, porque ángel quiere decir mensajero, entonces puede ser el pastor de la iglesia de Éfeso. Entonces, podría ser un ángel literal o podría ser el pastor de la iglesia de Éfeso. Pero siendo de que no estamos seguros, ¿verdad? Sabemos que está dirigido a una iglesia y eso queda claro. Luego dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, el mensaje lo está enviando una persona y esto es propio del tiempo en que fue escrito. La persona que manda la carta o el mensaje tiene que identificarse. Y entonces ustedes les traje Apocalipsis 1 del 12 al 18, porque en el capítulo inmediatamente anterior dice quién es ese, ¿verdad?, que anda en medio de los 7 candeleros de oro, ¿verdad?, y que tiene las 7 estrellas a su diestra. Apocalipsis 1 del 12 al 18 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce buñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, ahí están las 7 estrellas a la diestra. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él me puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. El único que vive y que estuvo muerto y que vive por los siglos de los siglos, nosotros sabemos quién es. Jesucristo. Entonces nos damos cuenta de que es Jesucristo enviando un mensaje a la iglesia de Éfeso. Y el mensaje que está enviando es que la iglesia a la que le está hablando tiene, dice, las 3 T's. Yo sentí como que este mensaje era para nuestra iglesia, porque yo creo que nuestra iglesia tiene las 3 T de las que está hablando ahí. La primera T de la que está hablando es trabajo, y la van a tener ahorita en pantalla. Se van a dar cuenta que en el versículo 2a dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Hermanos, estamos cumpliendo 4 años y cumplir 4 años se dice bien fácil, pero desde que la iglesia abrió ha sido trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo, mucho trabajo. Y ha habido momentos que sentimos que no podemos más, porque es mucho trabajo. Y lo que hacemos nosotros es ponernos de rodillas y pedirle al Señor que mande personas idóneas que ayuden con la obra del ministerio, y el Señor ha sido fiel. Ha enviado personas, ha tocado corazones, y algunos no están,
pero en su momento nosotros dimos gracias a Dios y le alabamos por esas personas porque las mandó exactamente cuando las necesitábamos. Y me parece sorprendente que cuando ellos tuvieron que retirarse, hubo alguien inmediatamente que los reemplazaba. Y eso ha pasado por 4 años. Llega uno, ayuda, llega otro, lo reemplaza. Y hemos tenido siempre asistencia de los hermanos. Entonces, los hermanos, ¿verdad? No solo el pastor, no solo el grupo de alabanza, no solo los del sonido, no solo, ¿cómo se llama? Los servidores, sino que toda la iglesia ha servido, ha trabajado. Toda la iglesia ha trabajado, ¿verdad? Y entonces yo puedo ver que tenemos esa T. Dice, hemos trabajado arduamente. Y fíjese, yo me doy cuenta que todo el trabajo que nosotros hemos hecho está delante de Dios. Él lo ha visto todo lo que hemos hecho. Hay muchas personas a las que no les gustan las iglesias pequeñas. Y yo les voy a decir cuál es uno de los problemas de las mega iglesias. Uno de los problemas de las mega iglesias es de que no hay trabajo para todos. Entonces, en las iglesias grandes, un montón de gente solo llega de espectador y no pueden hacer nada. Hay un grupito de hermanos que siempre está trabajando, pero todos los demás no hacen nada. Y eso no es saludable. Pero no les gustan las iglesias pequeñas porque hay que trabajar. O sea, hay mucho trabajo en las iglesias pequeñas. Y no hay tareas definidas. O sea, no es que yo soy el pastor y solo soy el pastor y nada más que el pastor, sino que soy el pastor y soy esto y soy lo otro y soy lo otro y ahí ando por todas partes. Y ahí se dan cuenta también ustedes, ¿verdad? Ahora me llenó de mucha alegría porque yo veo que los hermanos responden. Estaba hablando con Armando y le digo, fíjate que han quedado unas cosas ahí, hay que moverlas. Y cuando volteé a ver, ya estaba Javier levantándolas. O sea, Javier es músico. Javier no le toca mover cosas, pero ven la necesidad y mueven las cosas. Entonces, lindo que nosotros trabajamos, ¿verdad? A mí me parece, ¿verdad? Yo observo cuando una persona no quiere trabajar. Yo veo cuando quieren trabajar y cuando no quieren trabajar. Y cuando no quieren trabajar, hermanos, yo me doy cuenta que hay algo mal con esa persona. Si hay una persona que ha recibido a Cristo, que es una persona que ama a Dios, pero no quiere trabajar para Dios, hay algo que no está bien en ese corazón. Y hay algo que hay que trabajar en eso. Fíjese, Apocalipsis 2, 3b dice, y has trabajado arduamente. ¿Por qué es que trabaja arduamente uno? Por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, no lo hacemos, ¿verdad?, por ninguna otra razón, sino que por amor de Dios, ¿verdad? Y lo hacemos sin desmayar, porque lo que está diciendo ese versículo es, podrías haber caído desmayado, podrías haber dicho, ya no aguanto, pero dice, lo que Jesús está diciendo es, resaltando el hecho de que no nos dimos por vencidos, que no hemos desmayado, ¿verdad? Qué lindo ver que nosotros no obramos porque queremos una iglesia grande, porque queremos volvernos poderosos, volvernos influyentes de una manera equivocada, porque hay iglesias que luchan, ¿verdad?, por ser influyentes políticamente o de diferentes maneras. Nosotros luchamos por tener una influencia espiritual, que las personas conozcan a Jesucristo, que las personas cambien su vida, que las personas vengan a afectar a los que les rodean. Esa es la misión de nuestra iglesia, y me parece muy lindo de que nosotros trabajamos por amor de su nombre. Y seguimos adelante, no desmayamos, y eso es algo que el Señor nos está señalando. La segunda cosa, la segunda T, ¿verdad? Porque son 3 T, así como cuando usted compra un carro y tiene las 3 B, bueno, bonito y barato, así también el Señor nos está diciendo, ustedes tienen las 3 T, la segunda es testimonio. Fíjese que Apocalipsis 2b dice que no solamente tenemos trabajo, sino que también tenemos paciencia. Dice después en el 2c que no podemos soportar a los malos, y dice el 3a que hemos sufrido y tenido paciencia. Cualquiera que me mira dice, el pastor es bien paciente, pero fíjese de que todos nos examinamos. Todos los que somos cristianos debemos de vivir una vida constante de examinarnos, de autoexaminación. Todo el tiempo debemos de estar dándonos cuenta si hay algo más que podemos
arreglar en nuestro carácter. Y fíjese de que hay veces que yo vienen cosas a mi mente o cosas que yo quiero hacer y las quisiera rápido. Yo me miro en el espejo y digo, tengo que ser más paciente. Tengo que ser más como mi Señor. Y yo sé de que esas son cosas de carácter, lo que quiere decir que son cosas de testimonio. O sea, fíjate, habla de la paciencia. Lo que está diciendo es, estas personas han crecido en su manera de ser. Están asemejándose más a Jesucristo. Yo veo que una persona que vive el Evangelio no puede ser impaciente. Una persona que espera en Dios no puede ser desesperada. Y cuando nosotros crecemos en paciencia, porque lo menciona más de una vez, en 2 versículos, está mencionando 2 veces la paciencia. Y yo veo que lo que nosotros estamos imitando es el carácter de Dios. El carácter de Dios. Fíjate lo que dice la segunda de Pedro 3:9, porque muchas personas se burlan hoy día del hecho del regreso de Jesucristo. Algunas personas dicen, no, ¿cuál juicio de Dios? ¿Cuál regreso de Jesucristo? No hay Jesucristo, no regresa, por eso es que no viene. O dicen, no, la verdad es de que parece que todo esto es una mentira. Pero fíjate lo que dice segunda de Pedro 3:9, que el Señor no retarda su promesa. O sea, Él ha prometido regresar y Él ha prometido que va a haber un juicio al fin de los tiempos, pero dice que algunos creen que es porque Él se está tardando. Algunas personas dicen, no, pero es que Jesucristo murió en el año 36 y ahora tenemos el 2023, ya casi 2000 años, y el Señor, ¿será que no va a volver? No es tardanza, sino que es paciente. Esa característica que quiere que nosotros tengamos, Él la tiene. Cuando nosotros somos pacientes, estamos imitando a nuestro Señor. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que va a suceder es que cuando llegue Jesucristo, cuando venga el día del juicio, se va a cerrar la puerta. Y los que se den cuenta, hubiera recibido a Cristo, ya no lo van a poder hacer. El Señor está manteniendo la puerta abierta por un pequeño tiempo más para que usted pueda recibir a Cristo y salvarse eternamente. El Señor es paciente y nosotros somos pacientes. También dice que hemos sufrido, ¿verdad? A los cristianos nos toca aguantar abusos, acusaciones, burlas de los de afuera y tristemente también de los de adentro. Todo el tiempo la gente está hablando mal de los cristianos. Y yo siempre he dicho el ejemplo de una compañera mía de trabajo. Cuando me preguntó si yo diezmaba, yo le dije que sí. Y me dijo, estás loco. Así me dijo, era hondureña ella. Y entonces hablaba igual que yo. Y me dijo, estás loco, me dijo. Eso me dijo, me dijo, tú eres tonto, ¿por qué haces eso? Se burlan de uno. No creen en la obra de Dios, no creen en lo que estamos haciendo juntos. No entienden, ¿verdad? Y ¿saben qué? Fíjese que después de que me dijo eso, que yo era tonto, como a los 2 años recibió a Cristo. Y ahora vamos a ver que se unen más tontos al grupo. Gracias a Dios. Porque me llamó y me dijo, fíjate, Rafa, me dijo que he comenzado a ir a la iglesia. Y es una iglesia bautista. Y estoy llevando a mi hijo y estoy llevando a mi esposo. Y yo dije, gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea que sí se fijan. Eso es testimonio. La segunda T es testimonio. Ellos miran tu comportamiento, ¿verdad? Nos toca sufrir la maldad de ellos, nos toca sufrir las burlas, ¿verdad? Porque no hacemos todo lo que ellos hacen y rechazamos y condenamos lo que ellos hacen. Odiamos el pecado, nos resistimos al pecado, ¿verdad? Porque queremos ser como papá, ¿verdad? Y papá nos está diciendo, hoy hijo, estás madurando. Eso es lo que está diciendo a través de este mensaje. Dice, yo veo tu testimonio, yo veo que tú tienes paciencia, yo veo que tú eres sufrido. Estamos siendo como papá. La tercera T es teología. Ahí estaba y desapareció y va a aparecer de nuevo, ahí está. Teología.
O sea, tenemos las 3T. No solo trabajamos, no solamente tenemos buen testimonio, sino que también tenemos la teología. Fíjese lo que dice Apocalipsis 2:2D. Dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Los has hallado? ¿Cómo dice ahí? Mentirosos. O sea, hemos comprobado que hay mucha gente que dice que son apóstoles. ¿Y qué son? Mentirosos. El versículo 6 dice, aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Nosotros podemos reconocer a los que no son de Cristo. Podemos. ¿Cómo lo hacemos? A través de la teología. O sea, el estudio profundo de Dios nos permite distinguir quién es de Cristo y quién no es de Cristo. Sabemos quién es Cristo, sabemos quién es Dios, sabemos lo que es el Espíritu Santo, sabemos lo que son los ángeles, sabemos lo que es la salvación, sabemos lo que son los demonios, lo que es la Biblia, lo que es el pecado. ¿Sabe qué es todo eso? Teología sistemática. Cada una de esas cosas tiene un nombre complicado. El estudio de Cristo es cristología, el estudio de Dios es teología propia, el estudio del Espíritu es neumatología, y así nos vamos por todos. Es teología sistemática. Nosotros, porque tenemos la teología, nosotros podemos distinguir quién es de Dios y quién no es de Dios. Lo que es cierto y lo que es mentira, lo que es bueno y lo que es malo. Y a partir de eso nosotros tomamos las decisiones en nuestra vida de lo que nosotros debemos de hacer y de lo que no debemos de hacer. Los nicolaitas, hermanos, eran falsos maestros que enseñaban que Nicolá es una palabra griega que significa comamos. Comamos, porque en el tiempo de Jesús los paganos le hacían sacrificios a sus dioses, así como el Dios de Israel se le hacían sacrificios para el perdón de los pecados, los paganos también hacían sacrificios, y entonces lo sacrificado a los ídolos no lo podían comer los judíos, pero los nicolaitas venían a decir, no, pues si ustedes son cristianos, eso sacrificado a los ídolos, cómanselo. Y pues sabemos, nosotros entendemos, Pablo lo explicó, de que por cuestiones de conciencia, el que sienta que no lo debe de hacer, no lo debe de hacer. Entonces es mala teología, es mala enseñanza forzar a alguien a hacer algo que no quiere hacer. Es como nosotros como cristianos, nosotros sabemos que no debemos mentir. Si en nuestro trabajo de repente nos exige decir una mentira, nos sentimos mal en nuestro corazón, nosotros podemos resistirnos a decir una mentira, aunque nos digan, mira, si es que si no mientes te vas a meter en problemas, pues me meto en problemas, pero no voy a mentir, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la doctrina, tenemos ese conjunto de conocimiento, ese conjunto de conceptos que nos llevan a tomar decisiones para poder llevar nuestra vida. Esta semana, qué vergüenza lo que les voy a decir, pero esta semana yo leí un par de noticias, y una de ellas, bueno, he leído varias noticias porque todo el tiempo leo noticias, porque es importante por esta clase de cosas, ¿verdad?, mantenerse informado. Esta semana me di cuenta que habían abierto una iglesia en San Diego. La que abrió la iglesia en San Diego es una actriz de cine de adultos, pero no es arrepentida, sino que sigue siendo actriz de cine de adultos. Y es pastora de la iglesia. Ella dice de que porque ella es sumamente pecadora, nadie puede conocer a Cristo de la manera que ellos lo conocen. Ella no es de Cristo. Ella no es de Cristo. Primeramente, la Biblia no faculta a una mujer para pastorear. Y segundo, no faculta a un pecador para permanecer en pecado. La Biblia y la salvación, la gracia, no es licencia para pecar libremente. El que conoce a Cristo se abstiene del pecado. Tenemos teología y eso nos hace diferentes y nos ayuda a distinguir a los equivocados, a los apóstoles falsos, ¿verdad? Porque esos son falsos apóstoles, falsos mensajeros, gente que están engañando a otros. Interesante ver cómo tenemos esas 3 T's. Tenemos el trabajo, el testimonio y la teología. Yo veo a los hermanos de Ágape y me doy cuenta que tienen las 3T. Trabajo, testimonio, teología. Se preocupan por cómo viven su vida.
Pero el problema es que Jesucristo no solamente nos quiere felicitar el día de hoy. Se dijo, sí tienen esas tres cosas, pero fíjate, Apocalipsis 2:4 al principio dice, pero tengo contra ti. Fíjese que yo tengo, este pasaje yo lo leí hace muchísimos años. Y entonces yo tengo la costumbre de llamarle a mis amigos pastores y les digo, te llamo porque tengo algo contra ti. Y les da risa porque ya saben que les voy a reclamar algo. Se mueren de la risa cuando les llamo, Rafa, ¿qué hicimos ahora? Y ya todos me conocen porque les digo eso, te llamo porque tengo algo contra ti. Y ellos ya saben que es por Apocalipsis que se lo digo. Pero hermanos, cuando Jesús nos dice, tengo algo contra ti, no es cosa de chiste. Eso es serio, eso es serio. Fíjate lo que dice Apocalipsis, el versículo completo dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo que está diciendo Jesús es, hermanos, las 3 T no son suficientes. No es suficiente que trabajes, que tengas testimonio y que tengas el conocimiento, la teología. El Señor Jesús dice que nos estamos a veces alejando del amor de Él. Y esto es algo que nos pasa mucho a los viejos. Yo tengo 16 años de haber llorado en una banca y de haber pasado al frente a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. 16, 17 años, fue en el 2007. ¿Quiénes tienen más de 10 años de ser creyentes? Levanten la mano. Más de 10 años, imagínense. Y escuchen bien los que no tienen 10 años, que no les vaya a suceder esto, 10 años o más. Que no les suceda nunca. Porque cuando tenemos mucho tiempo en la iglesia, a veces estar tanto tiempo ahí nos lleva a creer que lo que nosotros hacemos es más importante que aquel a quien nosotros servimos. Muchas veces nosotros nos preocupamos por hacer las cosas con tal excelencia que lo que queremos es brillar nosotros. O sea, yo siempre digo, hagamos las cosas con excelencia, hagamos las cosas con excelencia, hagamos las cosas con excelencia. Pero me tocó darme cuenta que Jesucristo dice, estás dejando el primer amor. No se trata solamente de hacer las cosas con excelencia, es bueno decirlo completo. Hay que hacer las cosas con excelencia para nuestro Dios. No para que la gente lo mira bien, no para que nos admiren, no para que nos idolatren, sino que para que idolatren a Dios, que Él es el que merece, ¿verdad?, ser idolizado. A veces llevamos una vida piadosa, una vida de oración, una vida religiosa, no faltamos a la iglesia, ¿verdad? Pero nos olvidamos del amor a Jesús y del amor a los hermanos. Nos olvidamos que el amor vertical se refleja a través del amor horizontal. Grábese eso en la mente. El amor a Dios se refleja a través de su amor al prójimo. Si usted no ama a sus hermanos, ¿cómo va a amar a Dios que no lo ha visto? Tiene que amar a la gente que le rodea. Fíjese lo que dice entonces Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Este es el segundo artículo que me impresionó, que leí esta semana. En Pittsburgh, Pensilvania, se cayó un puente en el 2022, pero apenas en el 2011 salió, en el 11 de julio, o sea, hace 6 días, el martes, salió el reporte como resultado de la investigación de la caída del puente. Se han tirado 1 año investigando por qué se cayó. Es más, ahí tengo la foto. Mira si la puedes poner ahí. Ese es el puente que se cayó en Pittsburgh. Se los traje. Ese rojito que ven ahí es un bus. Imagínense el tamaño del puente. Y no es un bus cortito, es un bus de los dobles. Es un bus largo. Se cayó todo el puente. La investigación, fíjese, hubo 10 heridos, 4 de gravedad. 4 quedaron bien dañados por eso. La Junta de Seguridad Nacional de Transporte, la investigación concluyó, 2 investigaciones concluyeron. La primera dice de que lo mismo que le pasó a este puente le puede pasar a 10,000 otros puentes en los Estados Unidos. La segunda investigación del Departamento de Transporte
Fue peor, dijo de que no eran 10,000, que iban a ser 46,000 puentes que les puede suceder esto mismo. Pero los dos reportes encontraron el problema. El problema es la falta de mantenimiento de las bases del puente. O sea, usted puede haber construido su cristianismo en las bases correctas, pero si usted descuida la base, se le puede caer. Fíjate que ¿qué es lo que causaba el problema en la base? La falta de cuidado a la manera como el agua drenaba. O sea, el agua se va para la base, la pudre y no se hace nada para desviarla. Y se tarda muchísimos años, pero daña la base y bota una construcción sólida, grande y fuerte. O sea, usted puede tener una construcción sólida, grande y fuerte en su cristianismo para ser un hombre de Dios, para ser una mujer de Dios. Pero si usted no está teniendo cuidado de las bases, se le pueden podrir y se le puede venir abajo toda la obra. La moraleja de la historia es: debemos cuidar las bases. ¿Cómo comenzamos nuestro cristianismo? Yo me recuerdo cuando vine al Señor. Y aparte de las lágrimas con que yo lo recibí, yo me recuerdo que le tenía mucho respeto al pastor. Mucho respeto. Porque yo me di cuenta que él había sido el que me había conducido, ¿verdad?, a recibir a Jesucristo. Me recordé del hombre que compartió a Cristo conmigo por primera vez y me di cuenta que por ellos dos, mi eternidad había cambiado. Y comencé a observar las vidas de los hermanos y comencé a amarlos porque me di cuenta que todos éramos hijos de Dios. Y fíjate, cuando uno está en esa situación, hermano, recién nacido, tú no conoces mucha teología. Tú no has trabajado mucho para el Señor. No tienes nada de testimonio, acabas de comenzar, testimonio cero o testimonio malo. ¿Por qué? Porque como no sabes, te sigues comportando como antes. Todavía no has cambiado, tu mente no ha cambiado todavía, sigue siendo igual. Entonces, testimonio cero. Pero es el primer amor. Estás enamoradísimo de Jesús, estás enamoradísimo de tu pastor, estás enamoradísimo de tus hermanos en Cristo y le das gracias a Dios constantemente por ellos. Yo me recuerdo, hermanos, que yo llamaba todos los días a un hermano de la iglesia y el hermano tenía el tiempo para contestarme. Eso me enseñó mucho a mí. Me enseñó a hacer tiempo para aquel que me llama. Porque yo le llamaba y yo le decía: hermano, mira, yo no entiendo esto. Y él tenía la paciencia y me decía: mira, Rafael, esto significa tal y tal cosa. Oh, le decía yo, ok. Y seguía leyendo la Biblia y al rato le volvía a llamar. Y me volvía a contestar. Decía: perdóname, le digo, pero topé en otro nudo. Y me volvía a explicar. Y entonces, ¿sabe qué? Yo hasta el día de hoy, yo quiero mucho a ese hermano. Lo quiero mucho, ¿verdad? Entonces, fíjate bien que sí hay que trabajar en la iglesia. Si no trabajas para el Señor hay algo malo, pero no es para brillar. Hay que recordar dónde empezamos. Lo hacíamos con la emoción que lo hacíamos porque amábamos al Señor. Hay que volver a ese primer amor. Hay que tener buen testimonio, ¿verdad? No para que nos tengan por especiales, por santos, para que nos levanten, sino que, ¿verdad? Lo hacíamos. ¿Por qué lo hacíamos antes? Lo hacíamos para que otros conocieran a Cristo. Lo hacíamos para que otros vinieran a arrepentirse, para que otros crecieran espiritualmente. Para eso lo hacíamos, ¿verdad? Muchas veces maduramos espiritualmente y como nosotros ya logramos vencer algunos pecados, vemos a otro que está luchando con ese pecado y lo que hacemos es señalarlo. Eso no ayuda, eso es falta de amor a los hermanos. Porque si un hermano está luchando con eso y tú ya pasaste por ahí, lo que tú tienes que hacer es confortarlo, animarlo y enseñarle a superar eso, no burlarte de él. Entonces, fíjate, debemos de ayudarle a crecer en estatura. Qué bueno es tener buena teología también, comprender pasajes difíciles,
Pero cuando empezamos, nosotros sabemos bien que no necesitábamos eso para amar a Jesús, ¿verdad? A mí me encanta el curso de primeros pasos, porque ese curso prebautismal yo puedo ver cómo las personas comienzan a conocer más de Jesús, y yo puedo ver que eso cambia las vidas. Y eso lo lleva a sorprenderse del amor de Dios y amar a Dios profundamente. Eso es donde el Señor quiere que nosotros regresemos, a amarlo profundamente. No lo que hacemos, sino que por quién lo hacemos. Que la iglesia no se vuelva solamente una actividad más, que nunca se vuelva algo transaccional, algo frío, que no se vuelva algo religioso. Y Jesús nos da 3 consejos para poder lograrlo. Nos dice, recordemos cuando nosotros venimos a Cristo y el amor que tuvimos, la emoción que sentimos cuando trabajamos con Él por primera vez, el amor que teníamos por el pastor, por los hermanos, por Él mismo, por Dios, cómo lo queríamos. Recordemos. Dice, recuerda de dónde te caíste. Luego dice, arrepiéntete. Siéntete mal en tu corazón por haberte alejado de ese primer amor. Si ya no lo estás haciendo por Él, lo estás haciendo por otra razón, abandona cualquier otra razón por la que estés haciendo las cosas, por la cual tú tienes teología, por la cual tú tienes testimonio y por la cual tú trabajas. Y recuerda qué es lo que te llevó ahí, el amor a Jesucristo, y vuelve a enamorarte de Él y vuelve a crecer en ese amor. El último consejo que nos da Jesús es regresa. Porque Jesús nos amenaza. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el Señor te va a quitar su aprobación. No importa cuánta teología tengas, no importa cuánto trabajo hagas, no importa qué testimonios tengas. Si lo estás haciendo por las razones equivocadas y si lo estás haciendo fuera del amor del Señor y fuera del amor a los hermanos, el Señor lo desaprueba. Y nosotros buscamos todo el tiempo la aprobación del Señor. No queremos que nos quite el candelero de nuestro lugar. En mi oración, que el Señor mantenga su candelero en esta iglesia. Y yo en mi oración, ¿verdad? Y la responsabilidad de cada uno de ustedes, que el Señor mantenga su candelero en cada uno de sus vidas. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, gracias. Bendito sea, Señor, por ese hermoso pasaje en Apocalipsis, donde nos damos cuenta, Señor, que obrar, saber, no es suficiente. Que debemos siempre mantenernos apegados, humildes y sumisos a ti. Que siempre recordemos quién es Dios, quién nos ha salvado y el amor que ha tenido, y amarte de la manera que tú nos has amado. Siempre mantener encendida la llama del amor para contigo, Señor. Padre, bendito seas por mostrárnoslo. Gracias porque nos permitiste verlo, porque eso nos ayuda a que nosotros podamos hacer algo para mantener firmes las bases. Que no se caiga la obra que nosotros hemos hecho en tu nombre. Bendito sea, Señor, porque nos has permitido ver todas estas cosas, y cada uno de los hermanos dicen amén. Bendito sea nuestro Señor.